Damos la bienvenida a todos los que en esta hora nos escuchan. Dios le bendiga a todos. Estamos disfrutando el alimento diario, serie Nuestra Misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Tomo número 2, sea un canal de la gracia de Dios, por André Don, Miguel Ma y Pedro Don. Semana número 7, día sábado. Lectura bíblica, 1 Corintios 15:9, 2 Corintios capítulo 3, verso 5, capítulo 4, verso 7, capítulo 12, verso 11 y 13. Leer con oración. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Título de hoy: No confiar en nuestra capacidad, sino depender del Espíritu. El Espíritu es el potencial que transforma el poder de Dios en un espíritu en fuerza operante. Usémoslo. No confiemos en la carne. Los incircuncisos confían en la carne, tema abordado la semana pasada. No me refiero a los incircuncisos físicamente hablando, pues no existe más esa separación. Hablo sobre los incircuncisos de espíritu. Nosotros no confiamos en la carne, no confiamos en nuestra capacidad o fuerza. Todo lo que el Señor ha hecho en medio nuestro en los últimos 5 años no es obra humana, es algo sobrenatural. Ningún hombre es capaz de hacer esto. No hay capacidad alguna en nosotros, ni siquiera de pensar alguna cosa. 2 Corintios 3:5. No existe una planificación humana capaz de estructurar esto. Es imposible. Todo vino de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. La excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. 2 Corintios 4:7. Pablo se consideraba el más pequeño. 1 Corintios 15:9. Según el original, significa que él se consideraba menos que el más pequeño. Igualmente, hoy todo lo que está sucediendo no es fruto de nuestro poder o capacidad, no es nuestra capacidad, sino la gracia de Dios con nosotros. Es fruto de la gracia de Dios. Cualquier cosa predicada fuera de eso puede implicar distracciones. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 2 Corintios 11:4 y 5. Con la palabra grandes es como si dijese esos superapóstoles o esos apóstoles extraordinarios. Aunque Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles, no era inferior a eso. Superapóstoles. Capítulo 12, versos 11 y 13. Él no se refería a los verdaderos apóstoles, a los genuinos, sino a algunos que se mostraban predicando cosas bonitas. Lamentablemente, incluso en la época de Pablo, con tanta riqueza de revelación traída a través de su apostolado, con toda la revelación del contenido de la economía de Dios, hubo mucha mezcla y bastante competencia. Los judaizantes le tenían envidia a Pablo, por eso introducían genealogías interminables, fábulas judías para competir con él, distrayendo a los hermanos. Aquellos con comezón de oír se distraían con esas palabras. Filósofos que apreciaban la filosofía griega introducían enseñanzas gnósticas
y místicas en la iglesia. Más tarde, en la época de Juan, todo eso se transformó en muchas herejías. Cuando el pueblo no tiene un amor reverente por la palabra profética, entra la corrupción. Por eso Pablo fue forzado a escribir su segunda carta a los Corintios, porque las iglesias no estaban enfocadas en la palabra profética, y eso causó mucha confusión entre los hermanos. Pero por la gracia de Dios, hoy, al inicio del siglo XXI, las cosas cambiaron. El Señor levantó a las iglesias en Filadelfia, que tiene poca fuerza. Es una manada pequeña con un pequeño número de personas, pero agradó a Dios Padre darle su reino a esta manada pequeña. Esa es la gran diferencia de las iglesias en Filadelfia en relación a las otras. El Señor le reveló a nuestro querido hermano Andrew Miller, que vivió entre 1810 y 1883, que los tesoros de la palabra profética fueron abiertos a la iglesia en Filadelfia. De hecho, lo más rico que hoy tenemos es la palabra profética. Ella está cambiando nuestra historia, dándonos la esperanza de que el Señor puede volver en nuestra generación. En ese momento estamos predicando más el Evangelio, pues tenemos un amor reverente por la palabra, y eso nos ha impulsado a cumplir la economía de Dios y hacer la voluntad del Padre. Pregunta: ¿por qué, a pesar de toda la revelación, hubo tanta competencia en la época de Pablo? Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.